Bienvenidos a una historia de venganza. Prepárense para una dramática historia desde las afueras de Valencia, España. Jamás imaginé que una prueba de embarazo de plástico barato sería el arma afilada que finalmente cortaría el vínculo con mi familia. Soy Marta, una jefa de almacén de 26 años que ha pasado toda su vida adulta criando a 5 niños que no me pertenecen. Me quedé helada en el centro de nuestro caótico salón en Valencia, esquivando pilas de ropa sucia, para ver a mi hermana frotarse el vientre con indiferencia. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia para anunciar que estaba embarazada por 6ª vez, a pesar de no haber mantenido un trabajo estable en años. El estómago se me revolvió con una mezcla enfermiza de náuseas y agotamiento absoluto, porque sabía exactamente quién se esperaba que pagara por esta nueva incorporación. Acababa de terminar una extenuante semana laboral de 60 horas, solo para llegar a casa y darme cuenta de que mi hermana esperaba que sacrificara aún más mi vida por sus decisiones irresponsables, mientras su novio estaba sentado ociosamente en el sofá. Finalmente encontré el coraje para decirle que había terminado de financiar su estilo de vida y que no pagaría ni un solo céntimo por este nuevo bebé. Su expresión cambió instantáneamente de la presunción a la pura ira, mientras gritaba que yo era una desagradecida y amenazaba con echarme a la calle si me negaba a cumplir. Ese momento específico de traición fue la gota que colmó el vaso y me empujó a elegir mi propia supervivencia sobre sus demandas parásitas. Si alguna vez has sentido que llevas el pesado peso del mundo mientras todos los demás a tu alrededor se aprovechan de tu duro trabajo, por favor dale a ese botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para ver exactamente cómo escapé de este infierno en vida. A las 4 de la mañana, el sonido penetrante de mi despertador me sacó de un sueño inquieto antes de que el sol hubiera siquiera tocado el horizonte de Valencia. Obligué a mi cuerpo exhausto a salir de la cama porque sabía que si no empezaba el día ahora, toda la casa colapsaría en un caos absoluto antes del desayuno. Tropecé hacia la cocina para comenzar el maratón diario de preparar 5 fiambreras separadas, mientras esquivaba los restos pegajosos de una fiesta a la que nunca asistí. Diego había dejado una pirámide de botellines de cerveza vacíos en la encimera para que yo los limpiara, junto con los platos sucios de su sesión de picoteo nocturno. Maldije en silencio mientras fregaba la salsa de tomate seca de la mesa, porque sabía que él nunca movería un dedo para limpiar su propio desastre. La rutina matutina era una operación militar calculada que requiriera que yo estuviera en 3 lugares a la vez para tener a todos listos para el colegio a tiempo. Revisé los deberes de matemáticas de mi sobrino de 10 años, Carlos, mientras simultáneamente intentaba trenzar el pelo de mi sobrina de 7 años, Sofía, mientras ella comía sus cereales. Mi sobrino mayor, Javier, era el único que intentaba ayudar reuniendo las mochilas, pero incluso él parecía agotado por el ruido constante en la casa. Me movía como urgencia frenética, porque tenía que salir hacia el almacén en menos de 30 minutos o llegaría tarde a mi turno. Corrí por el pasillo para recuperar la bolsa de los pañales y me detuve un breve segundo fuera del dormitorio principal donde Juana y Diego dormían. La puerta estaba firmemente cerrada con llave para no oír el ruido de sus propios hijos mientras mi sobrino de 4 años, Luis, gritaba en su cuna a solo unos metros de distancia. Me llenó de un resentimiento frío saber que estaban profundamente dormidos en una cama caliente, mientras yo calmaba a su niño pequeño que lloraba y dirigía a sus hijos mayores hacia la puerta. Logré dejar a los niños mayores en la parada del autobús y a los más pequeños en la guardería antes de acelerar hacia el polígono industrial con el corazón palpitándome en el pecho. Mi turno en el almacén fue extenuante, pero el trabajo físico se sentía más fácil que la carga emocional que me esperaba en casa. Recibí una notificación en mi móvil durante mi descanso para comer
que hizo que se me cayera el alma a los pies, porque era un aviso final de la compañía eléctrica. Conduje a casa en pánico para encontrar un aviso de corte de luz de color rojo brillante, pegado humillantemente en nuestra puerta principal, porque la factura de la luz tenía 3 meses de retraso. Me quedé en el porche temblando de ira, porque le había dado a Juana 600 euros la semana pasada, específicamente para evitar esta situación exacta. Encontré un recibo arrugado en el cubo de basura de la cocina, que rebosaba, el cual revelaba que ella se había gastado la cantidad entera en ropa premamá de marca en lugar de pagar la factura. No tuve más remedio que transferir el dinero que había ahorrado minuciosamente para la matrícula de mi próximo semestre de la universidad a la compañía eléctrica para mantener las luces encendidas. El día continuó cayendo en picado cuando el instituto me llamó justo cuando regresaba a la planta del almacén para terminar mi turno. Mi sobrina de 13 años, Marina, había sido pillada haciendo novillos y metiéndose en un altercado verbal con un profesor, lo cual era completamente impropio de ella. Tuve que fichar antes de tiempo y perder horas vitales de sueldo para sentarme en el despacho del director, porque su madre se negaba a contestar al teléfono. Marina me miró con los ojos llorosos y confesó que actuaba así porque se sentía invisible en casa, ya que a Juana solo le importaba el nuevo bebé. Le cogí la mano y prometí hacerlo mejor, aunque ya me estaba ahogando en responsabilidades que no eran mías. Me arrastré por la puerta principal a las 7 de la tarde para encontrar a Diego sentado en el sofá viendo deportes, mientras los niños se quejaban de que tenían hambre. Inmediatamente fui a la cocina a hervir agua para espaguetis, porque era la comida más rápida y barata que podía preparar después de un día tan desastroso. Juana finalmente emergió del dormitorio luciendo su ropa nueva y se quejó de que la casa estaba desordenada a pesar de no hacer nada para limpiarla. Nos sentamos a comer la pasta, pero Diego empujó su plato con una mirada de puro asco después de dar un solo bocado. Me dijo que la salsa estaba sosa y preguntó por qué no había preparado un chuletón, ya que tenía un antojo específico de carne roja esa noche. Miré a este hombre adulto que no había contribuido absolutamente nada al hogar y sentí una oleada de rabia que casi me hizo gritar. Tenía la audacia de exigir una comida premium mientras yo acababa de gastar mi fondo de educación para mantener las luces encendidas para sus videojuegos. 3 días después de que el anuncio de Juana convirtiera la casa en un campo de batalla emocional, la situación escaló de agresión pasiva a una intervención organizada dirigida por la matriarca de la familia. Yo estaba doblando una montaña de ropa en el salón cuando un golpe pesado y autoritario en la puerta señaló la llegada de la única persona a la que Juana siempre llamaba como refuerzo. Mi abuela, la abuela Lola, estaba en el porche con su bolso apretado fuertemente contra su pecho y una mirada de severa desaprobación pintada en su rostro. No vino a ayudar a fregar los suelos sucios ni a cocinar para sus bisnietos, sino a presidir en el salón y juzgar mi falta de contribución financiera a la prole en expansión de Juana. Juana se sentó junto a la abuela Lola en el sofá, con una mano descansando protectoramente sobre su estómago, mientras Diego acechaba en el marco de la puerta de la cocina como un ejecutor silencioso esperando su señal. La abuela Lola no perdió tiempo en presentar su solución al problema de transporte de la familia, que aparentemente implicaba liquidar mis bienes personales por el bien mayor. Me miró con ojos fríos y sugirió que vendiera mi coche fiable para que pudiéramos juntar el dinero para dar la entrada de un monovolumen de 7 plazas nuevo para Juana. La miré con incredulidad porque ese coche era mi único medio para llegar al almacén y asistir a mis clases nocturnas para terminar mi carrera. Traté de explicar que necesitaba mi vehículo para mantener el trabajo que pagaba las facturas del hogar, pero mi lógica cayó en oídos sordos, porque la abuela Lola creía que las obligaciones familiares reemplazaban la supervivencia personal. Sacudió la cabeza con decepción, como si yo fuera una adolescente rebelde,
en lugar del único adulto con empleo remunerado en la habitación. La abuela Lola se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido y soltó la frase que claramente había ensayado antes de llegar para hacerme sentir culpable y que obedeciera. Marta, estás siendo muy egoísta. Tu hermana lleva un ser vivo dentro de ella, y a ti solo te importa guardar unos céntimos y ese coche viejo. La acusación dolió, porque le había dado todo a esta familia durante 3 años, pero me negué a dejar que me quitaran mi movilidad y mi única vía de escape. Me levanté para enfrentarlos y mantuve mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Eso no es egoísmo, abuela. Esa es mi propiedad. No venderé mi futuro para pagar las malas decisiones de Juana nunca más. La reunión terminó en un punto muerto hostil, con la abuela Lola yéndose indignada mientras murmuraba sobre mi ingratitud. Pero la violación financiera no se detuvo en la demanda de mi coche. Fui a mi habitación para calmarme y decidí revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que me quedaba suficiente dinero para gasolina después de pagar la factura de la luz. Fue entonces cuando noté una notificación de correo electrónico sospechosa de un servicio de monitoreo de crédito sobre una consulta en mi historial financiero y DNI que yo no había autorizado. Inicié sesión en el portal con un presentimiento de hundimiento en el pecho y descubrí una cuenta de crédito recién abierta que ya había agotado su límite en una web de muebles de bebé de alta gama. Juana había usado mi información personal para comprar una cuna de diseño y un juego de cochecito mientras yo estaba en el trabajo, ganando dinero para mantener las luces encendidas en su casa. La traición se sintió como un golpe físico, porque esto ya no era solo pereza, era un delito federal cometido contra su propia hermana. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Así que agarré mis llaves y conduje directamente a una pequeña cafetería en las afueras de Valencia, para encontrarme con la única persona en la que podía confiar. Mi mejor amiga, Teresa, ya estaba esperando en una mesa de la esquina con una mirada de preocupación, mientras yo golpeaba el extracto bancario impreso frente a ella. Teresa trabajaba como asistente legal y revisó los cargos fraudulentos con una aguda precisión profesional que calmó mi corazón acelerado. Me explicó que Juana había cometido robo de identidad y que yo tenía que tomar medidas inmediatas antes de que mi historial crediticio quedara destruido para siempre. Nos sentamos allí durante 1 hora, mientras ella me guiaba a través del proceso de llamar al departamento de fraudes para congelar mi crédito y disputar los cargos. Teresa me miró a los ojos cuando colgué el teléfono y me dio una advertencia que me envió un escalofrío por la espalda. Tienes que tener cuidado, Marta. Si se atreven a robar tu identidad una vez, lo harán de nuevo. Necesitas una salida ahora mismo. Conduje de vuelta a la casa esa noche con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Entré por la puerta principal para encontrar a Juana escribiendo frenéticamente en su teléfono porque su transacción para el cambiador a juego acababa de ser rechazada. Levantó la vista hacia mí con confusión que rápidamente se convirtió en sospecha cuando vio la fría determinación en mi rostro. Pasé junto a ella sin decir una palabra porque sabía que salvarme a mí misma significaba que tenía que dejar de salvarla a ella. Exactamente 1 semana después, la atmósfera en la casa era tan tensa como una cuerda a punto de romperse, porque el silencio entre Juana y yo se había vuelto sofocante. Corrí a casa desde el almacén, no para comenzar mi habitual segundo turno de cocina y limpieza, sino para interceptar al cartero, porque esperaba una respuesta que podría redefinir todo mi futuro. Encontré un sobre blanco y grueso, sellado con el logotipo de la corporación tecnológica más grande del centro de Madrid, descansando inocentemente en el buzón, mezclado con la pila habitual de facturas vencidas. Me quedé en la entrada con las manos temblorosas, mientras abría cuidadosamente el sello, para revelar una carta de aceptación para una beca remunerada en su departamento de análisis de sistemas. El salario ofrecido en el documento
era más del doble de lo que ganaba actualmente en el almacén, e incluía un camino hacia una carrera de ingeniería a tiempo completo tras la graduación. Sentí una ola de pura euforia invadirme por primera vez en años, porque este era finalmente mi billete dorado para salir de la pobreza. Entré por la puerta principal con una sonrisa genuina que no logré reprimir, lo cual resultó ser un error táctico por mi parte. Juana estaba esperando en la cocina como un depredador que sentía un cambio en la dinámica de poder, y me arrebató el papel de la mano antes de que pudiera siquiera dejar mis llaves en la encimera. Sus ojos escanearon el documento rápidamente, mientras su expresión cambiaba de curiosidad a una forma retorcida de celos que distorsionaba sus rasgos. No ofreció una palabra de felicitación ni un abrazo para su hermana menor, sino que me miró con frío desprecio mientras rasgaba deliberadamente la carta en 2 mitades perfectas. Dejó caer los pedazos sobre el suelo de linóleo sucio y se sacudió las manos como si acabara de deshacerse de basura. El ultimátum que lanzó a continuación fue tan audaz que mi cerebro tardó 1 minuto completo en procesar el puro sentido de derecho que goteaba de sus palabras. Juana anunció que se requería que me diera de baja de mis cursos universitarios inmediatamente y dejara mi trabajo en el almacén para poder quedarme en casa a gestionar el hogar. Afirmó que con el 6º bebé en camino, ella y Diego necesitaban centrar toda su energía en encontrar un empleo adecuado, lo cual era una mentira que todos sabían que nunca cumplirían. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo un refresco e intervino con una sonrisa burlona que me puso la piel de gallina. Se rió de la idea de que yo trabajara en una oficina y me dijo que el lugar de una mujer estaba en la casa, cuidando de la familia, en lugar de perseguir sueños profesionales tontos. La falta de respeto en esa habitación era tan espesa que podía saborearla, pero me negué a dejar que me vieran llorar por el papel roto. Me agaché para recoger los restos de mi futuro, mientras Juana se acercaba para intimidarme con su presencia física. El aire crepitaba con hostilidad cuando se dio cuenta de que yo no iba a someterme a sus demandas esta vez. Juana gritó a pleno pulmón tan fuerte que los vecinos probablemente la escucharon a través de las paredes. ¿Crees que vas a algún lado? Me debes de esta casa. Te necesito aquí para vigilar a los niños, para que yo pueda descansar. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. Me levanté lentamente y alicé el papel arrugado en mi mano mientras canalizaba cada gramo de indiferencia que me quedaba. Miré a la mujer que compartía mi ADN, pero no poseía ninguno de mis valores, y le dije la verdad que no estaba lista para escuchar. La miré fríamente a los ojos y dije: «Tienes razón, Juana. Me iré, y pronto te darás cuenta del precio de convertir a la única persona que te ayuda en una enemiga». Le di de la espalda para caminar hacia mi habitación, pero Diego decidió que necesitaba tener la última palabra para calmar su frágil ego. Diego se rió oscuramente y gritó: «Vamos, niña, no durarás ni una semana ahí fuera. Eventualmente volverás arrastrándote para pedirnos disculpas». Cerré la puerta de mi habitación y eché el pestillo, pero no empecé a hacer las maletas inmediatamente, porque sabía que estaban escuchando el sonido de cremalleras o cajas. Esperé hasta que la casa se asentó en una quietud engañosa antes de escabullirme al garage con el pretexto de revisar la lavadora. El garage estaba tenuemente iluminado y olía a aceite, pero era el único santuario que me quedaba en esa propiedad asfixiante. Me sobresalté cuando una sombra se movió cerca del banco de trabajo, pero me relajé cuando vi a Javier saliendo de detrás de una pila de neumáticos viejos. Mi sobrino de 16 años parecía mayor de lo que era, con ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión sombría en su rostro. Caminó hacia mí en silencio y me puso un pequeño cuaderno desgastado en las manos. Lo abrí para ver páginas de notas escritas a mano, detallando fechas y horas en las que había escuchado a Juana y a la abuela Lola discutiendo planes para sabotear mi independencia financiera. Javier me dijo que planeaban denunciar mi coche como robado si intentaba irme con él,
y que necesitaba irme esta noche antes de que se despertaran. Miré a este valiente joven que estaba sacrificando su propia seguridad para protegerme y me di cuenta de que irme era la única manera de volverme lo suficientemente fuerte como para regresar y salvarlo. A las 12:00 de esa noche, cuando la oscuridad cubría todo el vecindario de las afueras de Valencia, inicié la fase final de mi partida con la precisión de una operación militar calculada. Me moví por mi habitación con el silencio de un fantasma, porque sabía que un solo crujido del suelo de madera podría despertar a los que tenían el sueño ligero al final del pasillo y arruinar mi oportunidad de libertad. Pasé por alto mi colección de baratijas sentimentales y álbumes de fotos, porque entendí que los apegos emocionales eran anclas pesadas que solo me arrastrarían de vuelta a este ambiente tóxico. Me centré estrictamente en lo esencial para la supervivencia, colocando mi portátil, certificado de nacimiento, tarjeta de la seguridad social y ropa para una semana en bolsas de basura negras y resistentes. Esta fue una elección estratégica para asegurar que si Juana o Diego miraban por la ventana, simplemente pensarían que estaba sacando la basura, en lugar de mudar toda mi vida fuera de su casa. Me deslicé por el pasillo pasando el dormitorio principal, donde el leve sonido de los ronquidos de Diego vibraba a través de la puerta como el gruñido de un perro guardián dormido. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta intensidad que estaba aterrorizada de que el sonido solo despertara al bebé durmiendo en la guardería. Llegué a la puerta de la cocina y encontré a Javier esperándome en las sombras, tal como había prometido esa tarde en el garaje. No dijo una palabra mientras agarraba 2 de las bolsas más pesadas de mis manos y lideraba el camino hacia mi coche aparcado en la calle para evitar el ruido del abridor de la puerta del garaje. Cargamos el maletero en absoluto silencio bajo el tenue brillo ámbar de las farolas, mientras el viento frío levantino mordía nuestra piel expuesta. Me giré para mirar a mi sobrino una última vez y sentí un peso aplastante de culpa asentarse en mi pecho, porque lo estaba dejando atrás para ser el adulto responsable en una casa llena de niños. Javier estaba allí, temblando, con su fina sudadera con capucha y las manos metidas profundamente en los bolsillos, mientras trataba desesperadamente de mantener una cara valiente. Miró la casa, que era más una prisión que un hogar, y luego volvió su mirada hacia mí con una madurez que ningún chico de 16 años debería tener que poseer jamás. Javier se acercó y susurró con urgencia en el aire frío de la noche: «Tita, vete, no te preocupes por nosotros. Si te quedas aquí, morirás lentamente dentro de estas paredes. Te enviaré un mensaje si pasa algo malo». Extendí la mano y agarré las suyas para apretarlas con fuerza, porque necesitaba que supiera que esta separación era una retirada estratégica y no un abandono. Le miré a los ojos y le dije: «Prometo que volveré a buscaros a ti y a los niños cuando sea lo suficientemente fuerte. Pero ahora mismo tengo que salvarme a mí misma primero para poder salvaros a vosotros después». Él asintió una vez y me empujó suavemente hacia el asiento del conductor antes de volverse hacia la casa oscura para reanudar su vigilancia. Arranqué el coche y dejé que rodara cuesta abajo, en punto muerto, antes de engranar el motor para asegurar que el ruido no viajara de vuelta a la entrada. Conduje por las calles desiertas de Valencia con lágrimas corriendo por mi rostro, pero con una sensación de alivio tan profunda que me mareaba. Conduje durante 40 minutos hacia el otro lado de la ciudad hasta un complejo de apartamentos destartalado que Teresa había logrado asegurar para mí solo unas horas antes. El estudio estaba situado encima de una lavandería ruidosa y olía levemente a tabaco rancio, pero para mí olía a victoria. Arrastré mis bolsas de basura por los 3 tramos de escaleras y me desplomé sobre un colchón desnudo en el suelo sin siquiera echar el cerrojo, porque estaba demasiado agotada para que me importara. La paz que encontré en esa habitación vacía se hizo añicos en el momento en que salió el sol a la mañana siguiente. Me desperté no con el sonido de niños gritando o adultos exigentes, sino con la vibración implacable de mi teléfono móvil bailando sobre las tablas del suelo de madera. Lo cogí
para ver 99 llamadas perdidas y cientos de mensajes de texto de Juana que iban desde confusos a disculpas y finalmente a homicidas. El puro volumen de su rabia confirmaba que se había despertado esperando su café matutino y su niñera no remunerada solo para encontrar una habitación vacía y una cocina fría. Ignoré las llamadas y le di al play en el mensaje de voz más reciente que había dejado hace solo 2 minutos. La voz de Juana chilló a través del pequeño altavoz con suficiente veneno para cortar la leche. Eres una niñata desagradecida. Llamaré a la policía y les diré que me robaste el dinero. Pagarás por abandonar a esta familia en nuestro momento de necesidad. Escuché la amenaza con una calma que me sorprendió, porque por primera vez en mi vida no estaba en la habitación con ella para absorber el golpe. Guardé el mensaje de voz como prueba y luego bloqueé su número antes de levantarme para empezar mi primer día como mujer libre. Aún no sabía que su amenaza sobre la policía no era solo un grito inútil al vacío, sino una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. Menos de 48 horas después de comenzar mi nueva vida en el apartamento alquilado, la ilusión de paz se hizo añicos violentamente por una escena caótica sacada directamente de una serie policíaca. Estaba sentada en mi colchón desnudo, tratando de concentrarme en un libro de texto, cuando toda la habitación se iluminó repentinamente por el efecto estroboscópico de las sirenas azules y rojas destellando a través de las finas persianas. Los golpes agresivos en mi puerta principal sacudieron los marcos baratos tan fuerte que cayeron trozos de pintura sobre las tablas del suelo y mi corazón martilló inmediatamente contra mis costillas. Miré por la mirilla para ver a 2 agentes de la Policía Nacional con las manos descansando en sus fundas y, de pie justo detrás de ellos, había una mujer que parecía una viuda en duelo. Juana había convencido de alguna manera a la policía para que la dejaran acompañarlos a la escena del presunto crimen, y actualmente estaba montando la actuación de su vida en el pasillo de mi edificio. Abrí la puerta lentamente con las manos visibles, porque sabían lo rápido que estas situaciones podían escalar cuando había acusaciones falsas de por medio. El agente mayor dio un paso adelante hacia el umbral, mientras su compañero bloqueaba la salida para asegurarse de que yo no pudiera escapar. Me miró con una expresión severa que me decía que ya había escuchado una historia muy convincente antes de llegar a mi dirección. No perdió tiempo en exponer los cargos que se habían presentado contra mí hace solo 1 hora en la comisaría. El oficial se aclaró la garganta y habló con una voz que exigía cumplimiento absoluto. Señorita Marta, recibimos un informe solicitando un control de bienestar de un menor y una denuncia alegando que usted ha robado activos valorados en 10.000 euros. Tiene derecho a guardar silencio, pero le aconsejo que coopere. Me quedé atónita en silencio por un momento, porque la acusación era mucho peor de lo que había anticipado. Juana no me dio la oportunidad de responder al oficial antes de abalanzarse desde el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó con tal convicción que por un segundo casi me pregunté si realmente había hecho algo malo. Juana gimió a pleno pulmón, mientras los vecinos comenzaban a asomarse por sus puertas. ¡Arrestadla! ¡Es una ladrona! Se llevó todo el dinero que ahorré para mis hijos y robó las joyas antiguas de diamantes de la abuela Lola antes de huir. Respiré hondo para estudiar mis manos temblorosas y di un paso atrás para permitir que los agentes vieran la totalidad de mi estudio. La habitación estaba casi completamente vacía, salvo por mi colchón y las bolsas de basura que contenían mi ropa, lo cual claramente no parecía el botín de una maestra ladrona de joyas. Les invité a registrar mis pertenencias, porque no tenía absolutamente nada que ocultar, y sabía que mi inocencia era la única arma que me quedaba. Los agentes comenzaron a rebuscar entre mis escasas posesiones, mientras Juana estaba en la puerta, sonriendo con presunción a través de sus lágrimas falsas.
porque pensaba que finalmente me había acorralado. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para ahogarse, hasta que una voz sin aliento cortó el ruido desde el pasillo abierto detrás de Juana. Levanté la vista para ver a Javier parado allí, jadeando pesadamente, con sudor goteando por su frente, como si hubiera corrido kilómetros para llegar aquí. Probablemente había hecho autostop o cogido un taxi desesperado en el momento en que escuchó a su madre llamar al 091, porque se negó a dejarme caer por un crimen que no cometí. Juana se dio la vuelta con los ojos muy abiertos, porque no esperaba que su hijo la siguiera hasta mi santuario. Javier pasó justo por delante de su madre sin mirarla y sostuvo su teléfono inteligente con la pantalla rota directamente hacia la cara del agente de policía. Su mano temblaba, pero su voz era firme, mientras entregaba la evidencia que destrozaría la narrativa de Juan. Javier miró al oficial y dijo: «Mamá está mintiendo. Aquí está el video que grabé anoche. Mamá escondió el joyero debajo de su propia cama para incriminar a la tita Marta». El agente cogió el teléfono y le dio al play al video, que mostraba claramente a Juana envolviendo la caja de terciopelo en una toalla y empujándola profundamente bajo su colchón, mientras se reía de cómo iba a arruinar mi vida. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente cuando los agentes se dieron cuenta de que habían sido utilizados como peones en una disputa familiar. El agente más joven dejó de registrar mi bolsa y volvió su mirada hacia Juana, que ahora retrocedía hacia las escaleras con una mirada de puro pánico. El oficial al mando le devolvió el teléfono a Javier y se dirigió a Juana con una actitud completamente diferente a cuando entró. Le informó que presentar una denuncia falsa era un delito penal y que malgastar los recursos policiales en una vendetta personal tendría graves consecuencias legales. Juana trató de balbucear una excusa, pero su máscara de víctima se había deslizado por completo para revelar a la narcisista vengativa que había debajo. Gritó que Javier era un traidor e intentó agarrarlo, pero la gente se interpuso entre ellos para proteger al chico. Observé cómo la dinámica de poder cambiaba por completo, y Juana se dio cuenta de que su intento de destruirme acababa de dar a las autoridades la razón perfecta para investigarla a ella. Pasaron 2 meses desde que el vergonzoso incidente en la comisaría convirtió la disfunción privada de mi familia en un asunto de registro público. Yo tenía la esperanza de que la humillación de ser pillada mintiendo a las autoridades obligaría a Juana a dar un paso al frente finalmente y convertirse en la madre que sus hijos merecían. Sin embargo, sin mi sueldo para subsidiar su estilo de vida y mi trabajo para mantener la higiene del hogar, la situación en casa de mi hermana se deterioró rápidamente de desorganizada a peligrosa. El agente de policía que había manejado la falsa acusación de robo presentó un informe obligatorio a los servicios sociales porque estaba alarmado por el comportamiento inestable de Juana y la desesperada evidencia en video de Javier. La investigación que siguió destapó las capas de negligencia que yo había estado encubriendo durante años. Una trabajadora social llegó a la casa para una inspección sorpresa y encontró condiciones que estaban legalmente definidas como inhabitables para menores. Había moho negro creciendo en el baño que nadie había fregado en 8 semanas, y la nevera estaba completamente vacía excepto por algunos condimentos y leche caducada. La electricidad había sido finalmente cortada de nuevo porque Juana se negó a usar su propio dinero para pagar la factura que yo había liquidado meses atrás. La trabajadora social anotó que los niños más pequeños, específicamente Carlos y Luis, mostraban signos de desnutrición y mala higiene que ya no podían ser ignorados. Diego demostró exactamente cuánto valía su lealtad. En el momento en que la presión de las agencias gubernamentales se volvió real, se dio cuenta de que quedarse con Juana significaba que podría ser considerado responsable por negligencia infantil o forzado a pagar las crecientes tarifas legales. No luchó por su familia ni intentó encontrar un trabajo para arreglar el lío que ayudó a crear. En su lugar, esperó hasta que Juana estuviera dormida un martes por la noche
y silenciosamente hizo las maletas. Saqueó la casa en busca de cualquier cosa de valor, incluido el pequeño alijo de efectivo que Juana había escondido en un tarro de galletas, y desapareció en la noche sin siquiera dejar una nota para la mujer que había mantenido su pereza durante años. Juana se despertó a la mañana siguiente para encontrarse completamente sola en una casa en ruinas, con 5 niños aterradoramente callados y una citación judicial pegada en la puerta. El martillo legal cayó rápidamente y sin piedad durante la audiencia de emergencia más tarde esa semana. El juez miró las fotos de las condiciones de vida y el informe de la trabajadora social con una expresión sombría que selló el destino de la familia Martínez. Juana estaba allí temblando, no de preocupación maternal, sino con la aterradora comprensión de que su red de seguridad había desaparecido. La trabajadora social entregó el veredicto que destrozó el engaño de control de Juana. La trabajadora social miró a Juana a los ojos y declaró firmemente: «Señorita Juana, basándonos en las condiciones sanitarias y su estado psicológico inestable, nos vemos obligados a ejecutar una orden para retirar a los niños de este entorno inmediatamente». Los niños fueron colocados en acogida temporal, con Javier siendo separado de sus hermanos menores, que era la única cosa que yo había intentado con tanto esfuerzo evitar. Juana no solo fue despojada de sus derechos de custodia, sino que también fue condenada a una sentencia de 300 horas de servicio comunitario y una fuerte multa por presentar una denuncia falsa contra mí. En un estado de absoluta desesperación, Juana me rastreó hasta la oficina corporativa donde estaba completando mis prácticas. Estaba en medio de una reunión con mi supervisor cuando la recepcionista llamó para decir que había una mujer histérica en el vestíbulo exigiendo verme. Salí para encontrar a Juana pareciendo un fantasma de su antiguo yo, con el pelo desaliñado y ojos maníacos. Me vio e inmediatamente cayó de rodillas frente a los guardias de seguridad y mis colegas, causando una escena que hizo que mi cara ardiera de vergüenza. Juana agarró el dobladillo de mi falda y gimió lo suficientemente fuerte para que todo el piso la oyera. «Marta, te lo ruego, por favor diles que pagarás el alquiler. Diego se fue y no puedo perder a los niños. Eres su tía». Estaba tratando de usar mi amor por los niños como arma una última vez para salvarse de las consecuencias de sus propias acciones. La miré y sentí una profunda tristeza, pero la culpa que solía controlarme había desaparecido. Sabía que darle dinero ahora no traería de vuelta a los niños. Solo prolongaría su disfunción. Di un paso atrás fuera de su alcance y dicté el veredicto final sobre nuestra relación. Los crié durante 3 años, Juana, pero tú nunca actuaste como una madre real. Esta es la consecuencia que tienes que cargar. No te salvaré esta vez. Me di la vuelta e hice una señal a seguridad para que la escoltaran fuera, dejándola sollozando en el suelo de mármol mientras yo caminaba de regreso a mi escritorio para continuar construyendo el futuro que ella había intentado destruir con tanto esfuerzo. 6 meses después, estaba de pie en el último piso de un edificio de oficinas en Madrid, viendo las luces de la ciudad parpadear contra el cielo oscurecido. El silencio en mi despacho de la esquina no era la quietud vacía y aterradora del abandono, sino la paz lujosa de una vida finalmente bajo mi propio control. Había completado mis prácticas con las mejores notas y la empresa me había ofrecido inmediatamente un puesto a tiempo completo como analista de sistemas junior, con un salario inicial que superaba lo que Juana y Diego habían ganado en 3 años combinados. Vivía en un complejo de apartamentos moderno a solo 10 minutos de la Castellana, donde la electricidad nunca se cortaba y la única persona por la que tenía que limpiar era yo misma. Las noticias sobre el resto de mi familia me llegaron a través de rumores de parientes lejanos que finalmente entendieron por qué me había ido. La abuela Lola había sufrido un ictus leve poco después de las audiencias judiciales,
porque el estrés de ver a su nieta adorada humillada fue demasiado para su frágil salud. Sin mis ingresos para pagar sus medicamentos, ni la voluntad de Juana para cuidarla, había sido trasladada a una residencia de ancianos financiada por el Estado en las afueras de Valencia. El centro era conocido por tener poco personal y oler a antiséptico, pero era la única opción que quedaba para una mujer que había alienado a la única persona capaz de pagar una mejor atención. Había intentado llamarme varias veces desde el teléfono comunitario del pasillo, pero yo había bloqueado cada número asociado con esa parte de mi vida. Mi enfoque permaneció enteramente en las víctimas inocentes de esta tragedia, porque me negué a dejar que mis sobrinos sufrieran permanentemente por los pecados de sus padres. Me reuní con un asesor financiero en Madrid y establecí un fondo fiduciario educativo protegido para Javier y sus hermanos que solo se desbloquearía cuando cumplieran 18 años. Deposité una parte significativa de mi sueldo mensual en esta cuenta para asegurar que tuvieran el dinero de la matrícula que casi perdí. Los términos legales del fondo fueron redactados con absoluta precisión para asegurar que Juana nunca pudiera acceder a un solo céntimo de ese dinero para su uso personal. Javier vivía actualmente con una familia de acogida que realmente fomentaba sus intereses académicos, e intercambiábamos correos electrónicos semanalmente donde le prometía que su futuro estaba seguro siempre que siguiera en escuela. El cierre más satisfactorio provino de saber exactamente dónde había terminado Juana después de que el polvo se asentara sobre su reino destruido. Actualmente, trabajaba en el turno de noche en una lavandería 24 horas en una parte conflictiva de la ciudad, para pagar sus multas judiciales y las tasas de servicio comunitario. Me la imaginaba allí, de pie, bajo las parpadeantes luces fluorescentes, doblando la ropa interior sucia de extraños, mientras le dolía la espalda por el trabajo manual que siempre había sentido que era demasiado buena para realizar. Parecía 10 años mayor de su edad real, con canas brotando prematuramente y profundas líneas de amargura grabadas alrededor de su boca. Finalmente, estaba viviendo la realidad de una madre soltera sin habilidades y sin sistema de apoyo porque había quemado el único puente que alguna vez la llevó a la estabilidad. Me aparté de la ventana y cogí mi maletín de cuero para dirigirme a una reunión con los altos ejecutivos que valoraban mi opinión y respetaban mis límites. Capté mi reflejo en el cristal de la puerta de la sala de conferencias y vi a una mujer que ya no estaba cansada, ni asustada, ni cargada de culpa. Me sonreí a mí misma, porque había caminado a través del fuego de la traición familiar y emergido al otro lado como acero pulido. Había reclamado mi nombre, mi historial crediticio y mi futuro de las personas que intentaron robarlos. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a mis colegas esperándome, y di un paso adelante hacia mi nueva vida sin mirar atrás. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que el ADN compartido nunca es una justificación válida para tolerar el abuso o la explotación de las personas que se supone que te deben amar. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo y el apoyo, en lugar de la manipulación y las demandas parásitas que drenan tu espíritu. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por tu futuro es establecer un límite inquebrantable y alejarte de aquellos que se niegan a valorar tu valía. Muchas gracias por acompañar a Marta en este difícil viaje de ser víctima de la explotación familiar a convertirse en arquitecta de su propia libertad. ¿Creéis que hizo bien en cortar completamente la relación con Juana y la abuela Lola? ¿O debería haberles dado una oportunidad más? Por favor, compartid vuestros pensamientos en los comentarios de abajo y no olvidéis suscribiros al canal para más historias sobre justicia y resiliencia.